Bienvenidos a la tertulia de Sí, se puede. Como lo habíamos anunciado al principio de nuestro programa, tenemos como invitado especial a Tomás Pérez Sánchez. Él es el autor de la novela La oleada de la desesperación, que acaba de publicar la editorial Novísima Biblioteca. Muy buenas tardes, Tomás. Muy buenas tardes. Bueno, pues he leído el libro que me ha dejado en el periódico Sí se puede, y me ha sorprendido mucho esta novela que se adentra en toda la problemática de la inmigración, y sobre todo me gusta mucho la óptica que utiliza, porque no es propiamente el inmigrante hablando, digamos, en un soliloquio, sino que contempla también la mirada del español. Usted es madrileño y seguramente por eso pesa tanto la óptica del español frente a la inmigración. Sí, efectivamente, lo que he intentado es reflejar todo el espectro de sectores que se ven impactados por el fenómeno de la inmigración, que pienso que es prácticamente toda la sociedad española. Entonces ahí aparece el inmigrante que llega, evidentemente, y luego pues hay una serie de personajes que tratan de representar a todos y cada uno de los españoles, de los que yo veo como ciudadano medio, ¿no? Y a través de ellos, al verse representados, pues intento llamar su atención sobre el problema, y bueno, que luego después se vean las otras posiciones que adoptan el resto de las personas afectadas, ¿no? Es decir, Tomás, es una novela coral, ¿no? Hay también puntos de vista que se pueden contrastar dentro de la misma historia. Sí, de hecho los personajes interaccionan, y algunos de ellos comienzan en la trama con una posición y con un planteamiento frente a este fenómeno, y luego lo van cambiando, incluso algunos lo mudan por completo al final de la trama, ¿no? Sí, uno podría pensar por el título La oleada de la desesperación que la mirada que se da en la novela es un tanto trágica, ¿no? Bueno, tanto como trágica quizá yo no quisiera llegar a ese punto, aunque hay momentos en que, bueno, es sumamente lamentable las situaciones por las que atraviesa el inmigrante, que trata de ser, pues, lo mismo que los otros personajes, el más representativo de esa mayoría silenciosa que llega a nuestro país. Elegí la palabra oleada porque quizá es un grafismo, más bien. Entonces lo que trata es de expresar pues esa llegada masiva de gente a una sociedad que no está capaz de asimilarla. Tal vez había que hablar de varias oleadas o incluso de un flujo continuo de inmigración para ser más exactos y más ortodoxos, ¿no? Aunque creo que a todo el mundo le queda más claro la impresión de que llega todo ese flujo de personas y no somos capaces de asimilarla aquí en España, ¿no? Sí, debo decir que Tomás Pérez Sánchez, el autor de esta novela La oleada de la desesperación, ha publicado anteriormente 2 novelas, El cielo de los ateos y Los araciles. Es un escritor realista, así lo define su propia editorial. Tomás, ¿por qué se metió con la temática de la inmigración en esta última novela? Bueno, pues es un tema social más, como los otros que he tratado estoy trabajando en la 5ª novela, pues otro tema más que veo a mi alrededor y que me toca directamente, como a todos, y además observé que esto empecé a trabajar sobre este relato allá por el 2003, observé que para entonces yo por lo menos no veía ninguna novela que tratara en su totalidad del tema. Sí hay algunos relatos, incluso alguna película en la que aparece un inmigrante, pero que es usado más bien como un personaje accesorio para que luego catapultar la trama en otra dirección. No, la trama de mi novela habla de la inmigración y trata el fenómeno desde todos esos puntos de vista, y llega al final a una conclusión hablando de la inmigración, aunque luego la trama debajo de ella vive o se mantiene una lucha mucho más profunda, ¿no? Que prefiero que el lector la vaya descubriendo a medida que va pasando las páginas de la novela. Hablemos un poco del personaje principal, el que lleva prácticamente el hilo de la historia durante toda la novela. Bueno, tengo que aclarar que hay 2 personajes principales. La novela tiene 3 partes. Digamos que en la primera hay un inmigrante ecuatoriano que bueno, en principio estaba asentado en unas plantaciones, en unos terrenos de papas en el Chimborazo,
y que dada la inflación tan asfixiante que sufría, bueno, que sufre toda Latinoamérica, pues se vio obligado a emigrar primero internamente. Entonces viaja a Quito con sus 5 hijos y su mujer y se instala en una chabola en un arrabal de Quito, ¿no? Un arrabal con un nombre bastante emblemático, que es el de la lucha de los pobres. Entonces allí en Quito trata de vender pues recambios para automóvil y accesorios de una forma muy rudimentaria, los lleva colgando en su cuerpo, ¿no? Y bueno, finalmente ve que aquello es imposible salir adelante y opta por lo que opta mucha gente desde allí, es lanzarse a cruzar el charco y venir hasta España. Alternativamente, con esa historia del inmigrante, capítulo a capítulo va apareciendo la historia de un periodista español joven e idealista que mantiene esos ideales con los que fue a la Facultad de Ciencias de la Información, los mantiene intactos, y entonces junto a él y su entorno van apareciendo los diferentes personajes representativos de este efecto de impacto, ¿no? de la inmigración. En el medio de la novela, las dos trayectorias, la del inmigrante y la del periodista, se unen, cohabitan durante el segundo tercio de la novela, y el último tercio, digamos que el ecuatoriano es sustituido por la inmigración como un personaje abstracto que aparece permanentemente durante este último tercio en el pensamiento del periodista, y que finalmente le lleva a unas conclusiones. Sí, Tomás, la fecha en que llega el personaje del ecuatoriano a España tiene un significado especial. Bueno, sí, hay que aclarar que está ambientada en torno al año 2000, ¿no? Aunque, entonces, a mi modo de ver, el fenómeno ahora mismo no es tan traumático como lo era entonces. Digamos que las aristas de las diferentes piezas que tienen que formar la nueva sociedad española con la inmigración integrada, esas aristas pues ahora están un poco más limadas, no son tan agrestes como lo eran en el año 2000, donde había muchísima más fricción y donde, bueno, yo creo que rechinaba mucho más todo este fenómeno dentro de la sociedad española y también para los inmigrantes que venían aquí, ¿no? Sí, en algunos momentos los personajes encarnan los tópicos y los prejuicios más comunes dentro de la sociedad española frente a la inmigración, digamos de un sector de la población. Eso le llevó a una especie de autocrítica, dado de que usted es español, es madrileño. Bueno, no exactamente. Hay una autocrítica, sí, con respecto a algunos personajes tópicos, ¿no? En nuestra sociedad hay un protestón, todos tenemos un protestón cerca, ¿no? Se queja de todo y casi culpa al gobierno del mal tiempo que hace, ¿no? Este personaje está reflejado en la novela y, por supuesto, bueno, pues y aparece interviene bastante a menudo en la trama, ¿no? Pero luego, aparte, trato de reflejar las inquietudes de las personas que viviendo en los barrios medios, normalmente en las zonas sur y este de las grandes ciudades, pues se han visto invadidos, y tengo que utilizar esta palabra, por una oleada de gente nueva y extranjera, ¿no? Que ha poblado sus barrios, y entonces donde ellos tenían una plaza de guardería pública, donde tenían una plaza de colegio, donde tenían una sanidad pública a su disposición, pues ahora la ven en muchos casos saturada y bueno, que no pueden acceder a ella a pesar de los impuestos que pagan, y asimismo están pagando una hipoteca, bueno, todos sabemos en qué orden están las hipotecas en España, y al lado ven, en la manzana de al lado ven otras personas que han venido de fuera hace muy poco tiempo y que prácticamente no pagan nada por vivir en el mismo barrio, ¿no? Entonces esto pues claro, llegó además de golpe y ha provocado cierto malestar. Bueno, de ahí depende de cada uno cómo ha ido reaccionando ante este fenómeno. Sí, Tomás, yo me atrevería a aventurar la idea de que el peso grande de la novela está precisamente en airear el choque que tiene la inmigración en la mentalidad de los autóctonos, de la gente nacida en España, cuando sucede todo este fenómeno desde el año 2000, que es cuando empieza prácticamente a llegar una gran cantidad de inmigrantes a este país. Sí, bueno, lo que intento es de que el ecuatoriano que llega, bueno, el ecuatoriano, el inmigrante que llega, pues que vea esa posición del español que vivía aquí y que sigue viviendo, y por otro lado, lo que intento también es que el español vea qué es lo que empuja realmente a los inmigrantes a venir a España.
generalmente no es una ilusión como alguno pueda pensar, ¿no? Yo creo que no vienen ilusionados los inmigrantes en general. Yo creo que muchos, bueno, al menos la mayoría, o al menos en el año 2000, venían empujados por la angustia y por la desesperación en la mayoría de los casos. Entonces, yo estoy consiguiendo con este relato, porque lo sé a través de la gente que me rodea, que lo ha leído, me refiero a españoles, pues que se están poniendo en la piel del inmigrante. Sí, Tomás, y seguro que lo consigue. Nosotros tenemos esa idea de la novela después de leerla, y nosotros pues queremos invitar a todos los oyentes a leer esta obra que se llama La oleada de la desesperación, de Tomás Pérez Sánchez. Muchas gracias por haber participado en nuestro programa Así se puede, el espacio de la integración en COPE Madrid. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias.